gran acto patriótico del pueblo con su presidente, Hugo Chávez Frías, y los mandatarios invitados. Este martes, 2 de febrero, 2 de la tarde. El acto de toma de posesión del nuevo presidente constitucional de Venezuela se lleva a cabo en el Capitolio Nacional, específicamente en el hemiciclo del Senado, en una sesión solemne. El evento comienza con la llegada de los jefes de Estado extranjeros, quienes ingresarán por el portal principal donde la unidad de parada militar le rinde los honores correspondientes. Concluidos estos, son conducidos hasta el Salón Azul del Elíptico, donde esperan el inicio del acto. Al llegar el presidente electo es conducido junto con su esposa y la Casa Militar al Salón Amarillo del Elíptico, donde espera el inicio del acto. El presidente saliente junto a su esposa y la Casa Militar es recibido y ubicado en la unidad de parada militar, donde se le rinden los honores, siendo luego conducido al Salón del Tríptico. Allí, el director general sectorial del ceremonial procede a cambiar el gran collar de la Orden del Libertador por el collar de la Llave del Arca. Una vez instaladas las cámaras legislativas, el presidente del Congreso nombra 3 comisiones de parlamentarios encargadas de conducir primero a los jefes de Estado y Gobierno visitantes, luego al presidente electo y por último al presidente saliente desde los salones hasta el hemiciclo del Senado. Esto se hace a través del Callejón de Honor, integrado por cadetes de las 4 Fuerzas Armadas Nacionales, ubicado en los jardines del Palacio. En el estrado presidencial del Senado se ubican el presidente del Congreso, el presidente electo, el presidente saliente, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Las esposas de los presidentes ocupan el palco de honor y los jefes de Estado invitados se ubican en la nave central del platillo. El acto comienza con la juramentación del presidente electo, quien lo hace con la mano derecha sobre el texto de la Constitución de la República. Luego, el presidente saliente se despoja de la banda presidencial que impondrá al nuevo presidente constitucional. En este momento se cambian de sillas, se interpreta el himno nacional y desde el Museo Histórico se hará una salva de 21 disparos de cañón. Luego, el presidente saliente entrega a su sucesor el collar de la Llave del Arca, la cual abre el arcón donde se conserva el libro de actas del Congreso de 1811 y la llave de la urna que contiene los restos del libertador Simón Bolívar. Después de esto, se firma el acta correspondiente y se cierra el acto de toma de posesión con la alocución presidencial. El objetivo final del sufragio es facilitar al ciudadano exigir responsabilidad a sus dirigentes. Pero, ¿sabemos cuáles son las funciones de los jefes del Poder Ejecutivo? Según la Constitución, entre las competencias del presidente de la República están cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, nombrar y remover ministros y al gobernador del Distrito Federal, ejercer la comandancia de las Fuerzas Armadas Nacionales, dirigir las relaciones exteriores, declarar estado de emergencia, además de restringir o suspender las garantías constitucionales, reglamentar leyes, dictar decretos leyes previa habilitación del Congreso, bien sea en materia económica y financiera o para la creación o suspensión de servicios públicos, elaborar, proponer y ejecutar el presupuesto nacional, convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, conceder indultos. Una formación netamente militar, el presidente electo de la República, Hugo Chávez Frías, ha logrado llegar a la primera magistratura nacional, aglutinando en torno a su figura una variedad de ideologías políticas que hasta ese momento se mostraban visibles. Nacido en Sabaneta, Estado Barinas, el 28 de julio de 1954, cursa la primaria y la secundaria en su pueblo natal, graduándose de bachiller en ciencias. Desde muy joven alternó sus estudios con la práctica del béisbol,
con los criollitos de Venezuela primero y después en las ligas militar y universitaria. Sus padres, Hugo de los Reyes Chávez, electo en noviembre gobernador del estado de Barinas, y Elena Frías, ambos maestros, apoyaron su decisión de ingresar a la vida castrense. El 5 de julio de 1975, Hugo Chávez egresa de la Academia Militar de Venezuela como licenciado en Ciencias y Artes Militares, rama Ingeniería, mención terrestre y con el cargo de subteniente. Como parte de su formación, realizó numerosos estudios: curso básico de comunicación, curso medio y avanzado de blindados del Ejército, curso de comando y Estado Mayor, curso internacional de guerras políticas en Guatemala, además de una maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar, teniendo pendiente aún la entrega de la tesis. Su evidente inclinación por las tradiciones venezolanas lo llevaron a presidir las fiestas patronales de El Orza, en el estado de Apure. Hugo Chávez es también autor de varios cuentos y poesías, como Vuelvan Caras, Mauricio, El Genio y el Centauro, obra teatral con la cual ganó el tercer premio de Teatro Histórico Nacional. El más famoso de sus escritos es el poema dedicado al teniente coronel Felipe Acosta Carles, quien fuera uno de los fundadores del movimiento bolivariano revolucionario 200. Otro de sus hobbies es la pintura. El 17 de diciembre de 1982 funda simbólicamente bajo el samán de Güere el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, proyecto en el que trabajó paralelamente a su labor militar. 10 años más tarde, mientras ocupaba el cargo de comandante del batallón de paracaidistas del cuartel Páez en Maracay, condujo la operación militar Ezequiel Zamora, recordada como la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Chávez fue procesado por un tribunal castrense, al igual que sus compañeros de ideas, con el cargo de rebelión militar, completando luego una pena de 2 años hasta que el 27 de marzo de 1994 es indultado por Rafael Caldera, quedando así absuelto de su condena. Desde ese mismo momento comienza a destacarse públicamente hasta lanzar su candidatura presidencial, donde su principal oferta fue el cambio radical de las instituciones a través de la reforma total de la Constitución Nacional. La constituyente lleva un fin, es un objetivo macropolítico, la transformación del sistema político. Aquí se acabó el Estado, no tenemos república. Hay que reconstruir el Estado y reconstruir la república, que esa es la base fundamental, es el marco jurídico en torno al cual o sobre el cual se construye un país. Pero nosotros tenemos 5 líneas, el proyecto de la Quinta República es muy amplio. Liderizando las encuestas casi desde el inicio de su campaña, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales del 6 de diciembre con el 56,45% de los votos, convirtiéndose así en el presidente más joven de la historia de Venezuela. En esta búsqueda de la salida, porque de eso se trata. Nosotros hemos caído a una especie de abismo histórico y estamos buscando la salida. Y nadie es portador de la verdad única de la salida. Es necesario que oigamos las verdades de cada quien, que nos escuchemos civilizadamente para buscar esa salida y un poco más bien yo diría, no solamente buscarla, sino construirla. Hugo Chávez Frías, estratega por formación y estadista por convicción, toma posesión del Poder Ejecutivo con el firme propósito de reestructurar las bases de las instituciones públicas. El mecanismo a usar, luego de la consulta popular a través de un referéndum, será la controversial Asamblea Nacional Constituyente, tal y como lo prometió, para combatir la marginalización de los sectores más afectados, reconstruir el sistema político nacional y conseguir la transformación social, económica, educativa y de salubridad en el país. De otro país, como lo es, por ejemplo, el del Ecuador, Mahuad. Él, por cierto, va a aprovechar esta visita para sostener un encuentro con su homólogo del Perú, con quien habían tenido durante muchos años roces por motivos limítrofes, pero ya esto quedó saldado. De hecho, ellos van a utilizar Venezuela como punto de partida para Washington para tratar de terminar, de firmar este acuerdo que los tuvo durante 56 años en una lucha territorial. También otros jefes de Estado han venido aquí para acompañarnos, como por ejemplo el de Bolivia,
el de Argentina y por supuesto el representante. La comitiva presidencial del presidente cubano Fidel Castro. Toda la viñeta, por supuesto, se encuentra tomada en estos momentos, numerosos vehículos y también los medios de comunicación, y podemos apreciar que los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que por supuesto van a cubrir todo lo que viene a ser la toma de posesión del presidente electo Hugo Chávez Frías. A la llegada de Fidel Castro no emitió ningún tipo de declaración a los medios de comunicación, fue recibido por Hugo Chávez Frías e inmediatamente pasaron a un salón donde van a conversar tanto el presidente de la República Dominicana, el presidente de Cuba y el presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez Frías. No se sabe a qué hora va. Con la llegada de los jefes de Estado extranjeros, quienes ingresarán por el portal principal donde la unidad de parada militar le rinde los honores correspondientes. Concluidos estos, son conducidos hasta el Salón Azul del Elíptico, donde esperan el inicio del acto. Al llegar el presidente electo es conducido junto con su esposa y la Casa Militar al Salón Amarillo del Elíptico, donde espera el inicio del acto. El presidente saliente, junto a su esposa y la Casa Militar, es recibido y ubicado en la unidad de parada militar, donde se le rinden los honores, siendo luego conducido al Salón del Tríptico. Allí, el director general sectorial del ceremonial procede a cambiar el gran collar de la Orden del Libertador por el collar de la Llave del Arca. Una vez instaladas las cámaras legislativas, el presidente del Congreso nombra 3 comisiones de parlamentarios encargadas de conducir primero a los jefes de Estado y Gobierno visitantes, luego al presidente electo y por último al presidente saliente desde los salones hasta el hemiciclo del Senado. Esto se hace a través del Callejón de Honor, integrado por cadetes de las 4 fuerzas. Gran acto patriótico del pueblo con su presidente Hugo Chávez Frías y los mandatarios invitados. Este martes 2 de febrero, 2 de la tarde. El acto de toma de posesión del nuevo presidente constitucional de Venezuela se lleva a cabo en el Capitolio Nacional, específicamente en el hemiciclo del Senado, en una sesión solemne. El evento comienza